onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Caverna, en la primera emisión que tenemos en, ya como podrán haber visto, estamos dentro de una caverna y nuestro propósito es salir al mundo de las ideas mediante la opinión, el debate y la información. Así es. Voy a presentar a quien va a estar acompañándome durante jueves y domingo, es el dúo dinámico de La Caverna, Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, Rubén, ¿y tú? Yo aquí súper contento y emocionado de poder transmitir lo que tenemos dentro y lo que queremos vomitar más allá de este mundo de la oscuridad y salir de la caverna y poder compartir lo que nosotros hemos aprendido y seguimos aprendiendo. Claro, somos unos bulímicos de la información. Creo que ese término es apropiado ya que mencionaste el vómito Polímico de la información. información. Será nuestro lema desde el día de hoy. Bueno, vamos a explicarles un poco sobre la dinámica que tiene la caverna, cómo vamos a transmitir esta información, esta opinión, y para eso Rodrigo nos va a hacer el gran favor de explicarles. Pues sí, Rubén, vamos a estar manejando 3 tiempos durante estos pequeños 15, 16, 17 minutos y pues vamos a basar primeramente en las noticias, lo más relevante, lo más interesante y pues esas notas que nos pueden interesar y generar contenido propio en nuestras cabecitas y pueden entender qué es lo que está pasando aquí y allá afuera, porque hay gente que vive en Xochimilco y de Xochimilco ha salido y no sabe que hay un mundo más allá de Xochimilco. Claro. Y la segunda parte pues va a estar compuesta por una pequeña cápsula para que podamos irnos sumergiendo a la tercera parte, que es el análisis del tema pues, del día correspondiente. Claro. Les vamos a recordar que vamos todos los jueves y todos los domingos. Escúchenle a su computador para Suscríbanse para que por favor puedan recibir todos los videos. Sí, denle like si les gustó y compártanlo si creen que las ideas salieron a la luz por fin. Y el tema que nos atañe el día de hoy para discutir y que lo vamos a estar abordando es el Estado, es un mal necesario. Pues vamos a estarlo viendo. Pero antes de eso, ¿qué te parece si vamos a las noticias? Perfecto, entonces vamos directamente. Bienvenidos a La Caverna. Vamos a las noticias. ¿Qué onda? Mis queridísimos cavernícolas. Vamos a entrar a las noticias, lo más relevante de la semana. Acontecieron una serie de cosas que lo puedo enfocar primeramente en el ámbito internacional, pasarnos al ámbito nacional también, mezclar todo, hacer un licuado sabroso de información y poder adentrarnos. Y te tengo una super noticia que creo que conmovió a los periódicos nacionales. ¿Te gusta la carne? Me encanta la carne, soy un carnívoro. Eres un carnívoro. Soy cavernícola. Soy un cavernícola. No, bueno. No sé si te enteraste de esa noticia de que en Nigeria estuvieron vendiendo carne humana. En verdad. Sí, era una carnicería, era un establecimiento donde la gente pues iba a comprar. Tú vas con Don Juan, el señor de la esquina, ¿saben qué? De 1 kilo de retazo. Y tú te lo sabroseas bien buena onda y ya después te das cuenta, después de que llegan los policías a ese establecimiento, empieza a hacer un tipo cateo en el establecimiento de Nigeria y se dan cuenta que detrás del mostrador, o sea, en la parte que ¿cómo te puedo decir? O sea, en la bodega. En la bodega ya del establecimiento como tal, encontraron bolsas de plástico negras, pero con cabezas humanas. Inclusive todavía seguía saliendo sangre de esas bolsas y se quedaron perplejos, ¿no? Pero mucha de la población aledaña al negocio, que pues eran clientes de este negocio, decían que ya habían sospechado algo porque inclusive el hotel que estaba cerca de ese establecimiento consumía o compraba carne humana para poder ofrecerla en los grandes manjares. Qué impactante. Aquí en México vemos pescado todos los días. Pero no se los comen. Pero no lo comemos. Es impresionante. Y estamos en Nigeria. En Nigeria. En Nigeria. Pueden buscar más información y créanme, está un poco intenso el asunto de que inclusive un sacerdote aledaño mencionaba que pues, siempre decía por qué estaba tan cara la carne, ¿no? Creo que el kilo de carne estaba entre 2.2 y 2.4 libras, pero cuando compraba el kilo de carne, que ahora ya sabemos que es humana, dobleteaba, inclusive era el triple del costo normal de la carne. Impresionante. Bueno, si van a Nigeria, tengan cuidado donde compran su carne, porque no sé.
a una persona. Y huevos están gorditas porque deben agarrar más carne para poder negociar y vender un surtido rico, ¿no? Aquí nos comemos a los perros. Bien. Bueno, en el ámbito nacional, la verdad es que están las noticias todo lo que dan. Y una que es impactante y la verdad es que nos pone un poco serios, es que en el estado de Chihuahua, unos niños jugaron a secuestrar. Y el niño Ricardo, de 6 años, estaba afuera de su casa. Y dos adolescentes de 15 años, una adolescente de 12, llegaron y lo invitaron a que juntaran leña. Fueron a un terreno baldío y bueno, le dijeron al niño Ricardo de 6 años que no iban a jugar, no iban a recolectar leña, sino que iban a jugar al secuestro. Le pegaron con palos, le sacaron los ojos, lo apuñalaron en varias veces y lo enterraron en el lugar. Es algo... Detrás de una cárcel que está cerca de la población. Exacto, una cárcel que está en una población. Y días después, bueno, al día siguiente sus padres, preocupados porque no había llegado el niño, llamaron a las autoridades. Siempre un niño se arrepintió, yo creo que la conciencia fue demasiada y le dijo a su mamá. Ellos acudieron a la policía y se encontró el cuerpo del niño Ricardo. Es algo lamentable que nos pone a pensar a dónde va la sociedad. ¿Cuántos años tenía el niño? 6 años. 6 años. Y los que 15, los jóvenes son 15, una niña de 12 y otra de 11 fueron y la niña de 12 años fue la que pues tomó la iniciativa de apuñalarlo varias veces y matarlo y enterrarlo con restos de un animal, pensando que se iba a confundir que era un animal de un niño. Es impresionante. Escuchaba yo a una psicóloga de la UNAM que decía que eso no era simplemente un juego de niños. Eso ya conlleva un contexto que tienen ellos con violencia, con lo que se vive en México, porque su argumento, bueno, no son argumentos, son unos niños, fue que iban a jugar al secuestro. Entonces, ¿a dónde está el Estado? Ya que tenemos ese tema el día de hoy, ¿qué estamos haciendo y cuál es la imagen que tiene la violencia en México y hasta dónde viene a parar a cobrar vidas inocentes en manos de que deberían de ser inocentes también? Y lo peor es que nos estamos enfriando, vaya, ya nos estamos deshumanizando. Cuando vemos este tipo de casos, ya a la gente no le sorprende lo que está pasando. O sea, ya pueden ver una cabeza, un brazo, un bebé tirado por ahí y nadie dice nada. O sea, ya todo esto que viene desde la guerra contra el narcotráfico de Calderón, creo que los medios de comunicación han fungido como estos enfriadores de la sociedad, ¿no? Ya vemos que matan, asesinan, derraman, balacean. Ya se nos hace algo tan normal, ya estamos viendo algo como lo que se vive, yo creo que en Pakistán, en Afganistán, ¿no? Pues hay que checar y pues los padres, o sea, ¿dónde fregados están? Sí, bueno, el día martes, los padres perdieron la custodia de estos muchachos. Ellos ya, algunos están en tutelares, otros están en instancias públicas. Van a ser juzgados como menores porque la ley mexicana no permite a menores de edad ser juzgados como adultos, así que en unos años van a estar otra vez en las calles. Esperemos que pues hagan conciencia y que los padres estén atentos a los niños. Tampoco hay que restringirles absolutamente todo, pero sí, bueno, inculcarles qué es lo bueno y qué es lo malo. También yo creo que hasta para dar otro tema, son los reformatorios, ¿no? ¿Qué función tiene en el aparato social, en la estructura social? Creo que es muy importante tomarlo. Pues está cañón el asunto, pero ¿qué hacemos, no? Yo creo que también nosotros, como ciudadanos ajenos a esa situación, creo que también tenemos una responsabilidad social de poder informar a la gente de lo que está pasando y prevenir ese tipo de cosas. Exacto, así que bueno, esto es un acto lamentable. Esperemos que ya no haya más noticias de estas en la caverna, porque si de por sí ya es fría, estas noticias nos ponemos aún más frío. Va a dar una gripa impresionante. Está cañón este asunto. Exacto. Entonces, ¿qué más hay, Rodrigo? Pues otra noticia que el día martes estuve revisando, que sí me causó un poco de controversia. ¿Cuál es el brazo armado de nuestros amados europeos? La OTAN. Apenas se reunieron, de hecho ya había negociaciones entre Francia y
Libia respecto a la migración que está ocurriendo desde el Magreb. O sea, el Magreb, aquí la parte norte de África, que tiene frontera con el sur de Europa, ya hay muchos conflictos de migración. Entonces, al ver esto, ya Francia se comenzó a alarmar. Conocemos las políticas xenófobas de Francia respecto a la mujer musulmana, ¿no? Entonces, Francia ha estado un poco radicalizando sus políticas a nivel regional. Pues eso está cañón, porque ahora ya se reunió no solamente el aparato de la Unión Europea correspondiente, sino ahora también distintos miembros de la OTAN para poder decidir respecto al futuro de la gente migrante. Y aquí va lo cañón. Es, por ejemplo, si encuentra una embarcación, mencionaba, que va trasladándose desde el norte de África hacia Europa o del Mediterráneo, principalmente hacia Europa, las canas en los barcos, la Europa va a tener derecho de derribar. O sea, a pesar de que la gente esté ahí, me imagino como a Titanic no se hundió, lo hundieron. ¿Quién hundió? Leonardo DiCaprio lo sabía. Bueno, es Leonardo. Algo es raro, pero no se hundió, lo hundieron. Fue culpa de los otros, nunca nos vamos a decir. Que no nos mientan. Entonces, está muy interesante esto porque lo que va a hacer es de que la migración la van a querer controlar ahora a la fuerza, no con políticas públicas, sino ahora con la fuerza, con esos aparatos coercitivos de la OTAN. Yo digo, ¿qué pecados tienen que hacer en temas migratorios cuando sus esferas de acción son en lo militar, son en el tipo, en lo bélico, en lo armamentista, en la defensa colectiva de los intereses europeos y Estados Unidos, y que tiene que ver con la migración? O sea, yo te pregunto, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Es terrible, ¿no? Fomentar la violencia para controlar algo que por otros medios podría ser muy fácil, pero bueno, sabemos cómo se las gasta la OTAN. Es la OTAN. Es la OTAN y no tiene más que de, bueno, estamos aburridos, vamos a meter en el barco. Yo pienso así, yo creo que esperemos que lleguen a otros términos y que sea a corto plazo o que simplemente no se lleve a cabo. Europa ya tiene suficiente violencia en su historia y ya no queremos más. Toda la violencia ha surgido de ahí para el mundo. Exacto. Entonces, pues, lamentable estas medidas. ¿Y qué hacemos aquí? ¿Qué ha pasado en el país? En el país, y no simplemente en el país, también tiene que ver con Estados Unidos. Hace poco un ciudadano mexicano de Estados Unidos fue abatido por policías. Aquí podemos observarlo. Él estaba desarmado. Fue el día lunes que presentaron el video de la cámara del oficial. Le dispararon en varias ocasiones. Él estaba totalmente desarmado, se ve en el video, y fue abatido. Esto es lamentable y, como siempre, el Estado mexicano con una simple recomendación y diciendo que es respetuoso de los procesos acusatorios y penales de Estados Unidos, que se revisen los protocolos de las instancias que imparten la justicia en Estados Unidos, mientras que ciudadanos mexicanos están siendo asesinados en manos de policías estadounidenses. No es el primer caso. Hace un mes otro ciudadano mexicano que fue temiendo por su vida corrió durante la calle. Ahí el video también lo vamos a, se puede presentarlo, o si aquí atrás, aquí puedan estar. Producción, por favor, por acá atrás. Va a estar aquí, gracias producción. Bueno, también la historia de los afroamericanos que han sido asesinados por policías estadounidenses, y cómo la legítima defensa de los policías, que eso alegan en todos los juicios, es una justificación para, bueno, asesinar a sangre fría. Inclusive la Secretaría de Relaciones Exteriores había solicitado que se realizara este protocolo, y particularmente en el tema del uso de las armas letales, ¿no? Y creo que yo cuando estuve en la Procuraduría, no, yo era de intendencia, pero escuchaba lo que platicaba. Yo solamente barría y limpiaba el video. Pero lo que escuchaba es de que supuestamente Estados Unidos había aplicado este tipo de protocolos para defensa de sus conciudadanos, donde fuera que fuera el asunto, pero que supuestamente el uso de armas letales tú lo puedes usar, pero si es para inmovilizar al delincuente o al que está cometiendo un acto ilícito. O sea, si una persona está robando, pues es que agarro, le doy un balazo, pero no en lugares
vitales para que la persona pueda vivir. Hemos visto el cuerpo vital, pero no es lo mismo que te disparen en la pata. Exacto, que en el corazón. Entonces creo que hay una proporción. Sí, y personas sin defensa, que no están armadas. Y me acuerdo, o sea, una noticia extra que se me vino a la mente porque se me salió la idea. Estamos aquí para eso. Barack Obama estará revisando el armamento que tengan las policías en los disturbios que hubo recientemente en Atlanta. Ahí tienen armas de uso militar los policías en Estados Unidos. De hecho, usan también el mismo camuflaje, el mismo indumentaria que tienen los militares. Entonces, Barack Obama estará revisando esto para quitarlo de las policías de Estados Unidos. Entonces, esperemos por el bien de muchos estadounidenses y mexicanos y de otras latitudes que radican en Estados Unidos, que esto pare y que, bueno, por no tener un uniforme tengas el derecho de matar a otra persona. Obama está viendo muy negras. Qué feo. Bueno, este chiste. Dislike por racista. Se está viendo muy negra el asunto con Obama. Ok, entonces, noticias, Rodrigo. Pues, de igual forma, ya es, no sé si te habías enterado de esta onda de Hillary Clinton acerca del escándalo que surgió el año pasado y a principios de sobre sus correos electrónicos. No sé si habían llegado a No, pero para eso estás aquí. Inclusive le hablé por teléfono a Hillary, de hecho le tomaron esta foto aquí, estuvimos hablando y conversando. Güey, ¿qué pasó? ¿Necesitas ayuda, algo, no? Y pues me dijo que no había ningún problema porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos había solicitado a la instancia correspondiente en Estados Unidos para que Hillary, a más tardar en el 2016, pueda sacar se pueda publicar toda la investigación que se ha hecho sus correos electrónicos, porque supuestamente un medio de comunicación, un periódico en Estados Unidos, había solicitado o había demandado a Hillary Clinton respecto a su cuenta de correo electrónico, que estando como secretaria de Estado, ella ocupaba su cuenta personal y no la cuenta institucional que les proporciona el gobierno. No sé cuál sea el afán de querer entrar o encontrar el frijolito negro, como dicen, como dijeron, ¿no? Fox sobre Aristegui, que dice, pues es que esa señora nada más le quiere encontrar el frijolito negro al arroz. De igual forma, pues no sé qué vaya a pasar, no sé qué realmente lo que estén buscando con los correos electrónicos de Hillary Clinton, pero sin lugar a duda, si llega a ser algo nato de eso o algo plantado, pues va a repercutir mucho en las elecciones presidenciales. Y son las elecciones los que llevan a todo este tipo de artimañas políticas que no simplemente en México, claro, en Estados Unidos estamos utilizando, pues esos republicanos son unos pillos, no decimos que fueron los republicanos, pero bueno, entonces es totalmente razonable que esto pase en tiempos cercanos a elecciones de Estados Unidos. Así es. Pues ¿a dónde seguimos, Rubén? ¿A dónde seguimos? Bueno, la caverna se engalana en tener aquí a Marcelo Ebrard, porque en los últimos meses Marcelo Ebrard ha sido boca de todos. Yo sé que se me hace de todos, pero sí, ha estado en boca de todos, porque el Tribunal Electoral revocó su registro para candidato plurinominal para el Movimiento Ciudadano, argumentando que había contenido por dos candidaturas al mismo tiempo, una del PRD y otra por Movimiento Ciudadano. Él alegaba que la ley es muy clara, que es simultánea, y él fue una tras otra. Es lo que argumenta Marcelo Ebrard. Pero hay un periodo, todos apegados a la ley porque soy un conocedor de la ley electoral. No, es mentira. Lo acabo de leer, aquí hay un pequeño pantallita que nos dice todo. No, es mentira también. No somos Peña Nieto, no es cierto. La ley es muy clara, hay un periodo de inicio y de cierre para las campañas, y Marcelo Ebrard al parecer no cumplió con este criterio, pero no se preocupen todos los seguidores de Marcelo Ebrard, porque él va a estar como la estrategia Juanito. Él va a ser suplente de un pluri, el pluri va a pedir licencia y obviamente Marcelo Ebrard subirá a un curul. Esto porque si se lo permitió el Instituto Nacional Electoral, que
como toda izquierda unida que tenemos en México, el PRD ya metió su queja. Al decir que esto también no está pegado a la ley y que el Instituto Nacional Electoral está equivocado y está dañando los intereses de la ley al permitir que Marcelo Ebrard sea suplente de un diputado y que se le permita esto. Así que algunos pensarán que es linchamiento político, otros pensarán que está totalmente de acuerdo. En lo personal, yo soy amigo íntimo de Marcelo Ebrard. La verdad es que lo amo, no es mentira, pero sí lo admiro muchísimo. Me tengo que declarar fan de Marcelo Ebrard. Hay imágenes fuertes de él y Ebrard, no las sacaremos al mundo. Entonces, no sabemos en qué va a parar esta telenovela entre Marcelo Ebrard, Movimiento Ciudadano, el Instituto Nacional Electoral, PRD y los partidos que se sumen. Así que, pues vamos a ver. Tampoco hay que dañar los derechos políticos de ninguna persona, pero también hay que estar apegados a la ley. Y muchos piensan que es un camino a tener fuero y que las investigaciones de la línea dorada pues quede totalmente, total y completamente protegido. Pero eso es a criterio de todos ustedes. Nosotros estamos para informar. La caverna saca la luz, ustedes hagan su propio criterio y vamos a ver qué pasa con mi querido amigo Marcelo Ebrard. Pues el sueño dorado de la línea preciosa de este gran alcalde del mundo se ha quedado como el perro de las dos tortas. Como nota, yo un tuit de él que, ¿sabes cuál es el hemiciclo de Ebrard? Es la porque es amigo de Ebrard. Es mi amigo. Yo le mandé, le dije, voy a mandar a arreglar la Alameda porque no tengo dinero y ya llevo. Así es esto. Si no tienen dinero, hay dos cosas. Pueden ir a la Alameda o pueden robar. No es cierto. No es cierto. Y si roban, legalmente. No, tampoco. Muchos roban legalmente, ¿no? En el país. Ahí están los políticos, por favor, no nos maten. Vamos a ver ¿alguna otra noticia, Rodrigo? Pues no, eso ha sido lo más importante en la semana. No sé, ¿a qué vamos a pasar? Vamos a pasar a la pequeña nota para entrar ya a el tema que nos atañe el día de hoy, que es el Estado. ¿Más necesario? Es la pregunta, así que vamos a la nota y regresamos. Gracias. ¡Acción! Perdón, producción, pero es que andaba un poco ocupadito aquí estrenando la nueva tableta que me regaló el gobierno del Distrito Federal por tener 9.9 de promedio en la secundaria. Ya pon atención. La nota para todos ustedes, bueno, pues ya como me lo pidió la producción de Salinas de Gortari, pues mencionarles a ustedes la historia del Estado, cómo surgió, de dónde, por qué y para qué. Y bueno, por la historia la podemos narrar desde la Paz de Westfalia en 1648. ¿Qué pasó con esa Paz de Westfalia? Bueno, pues fue la que permitió que concluyeran diversas guerras que estaban aconteciendo en el siglo XVII en toda la Europa. Y las guerras más representativas pues fue la guerra de los 30 años que se está efectuando en Alemania y la guerra de 80 años que ya llevaba España con los Países Bajos. Y vemos qué tiene que ver esto con el Estado. Pues después de estas negociaciones, la primer cumbre diplomática oficial, porque sabemos que la diplomacia es más vieja que la Paz de Westfalia y que Turquía también, entonces sabemos que es muy interesante poder reconocer por qué el Estado surgió aquí y la concepción de nación. Después de esto, las cuestiones geopolíticas fueron muy importantes para poder determinar los territorios y las fronteras, así como los límites de cada uno de los territorios que están en disputa. Al generarse la concepción de nación, nos da lugar a crear un sentido de nacionalismo, lo cual va a determinar la función del Estado. Es decir, después con todas estas ideas revolucionarias para ese tiempo, porque para ahora la revolución es otra cosa, tenemos en cuenta que pues, la nación empieza a plasmarse poco a poco en la estructura de la creación del Estado. Y el Estado como tal empieza a crearse como esa estructura social, una construcción abstracta de la forma de gobernar. Es decir, la sociedad va a delegar la soberanía de la población misma de su propia estructura social antropológica para podérsela delegar a través de la Constitución al Estado. El Estado empieza a surgir de esta forma, posteriormente ya con las diversas revoluciones, principalmente la Revolución Francesa, empieza a generarse esta idea de que el Estado tiene que ser el aparato que tenga que regular. Pero no creamos que de ahí surge la democracia, es muy diferente.
La monarquía fue la que siguió rigiendo todos los intereses de los territorios. Pasamos del feudalismo a una monarquía establecida a través de un Estado. Con las distintas revoluciones, la revolución tanto burguesa como liberal e industrial permitieron amalgamar el concepto de Estado y por ende tener ahora la concepción de lo que es el Estado, que está formado por el territorio, por la población, por el gobierno y posteriormente ya el concepto de soberanía fue establecido y acuñado después. Pero vemos aquí que la soberanía es muy importante para que se puedan respetar y proteger los intereses de la población en un territorio determinado, manejado, controlado o dirigido por un gobierno. Así que ustedes saben, pónganse a meditar. Eso es algo muy breve porque sabemos que la existencia del Estado se puede decir que es más vieja, pero a partir de esto podemos comenzar a discutir el tema del Estado y su crisis existencial. Así que quédense aquí y vamos con ustedes de regreso al estudio. Qué interesante. ¿Te puedes salir, por favor? Bueno, pues ya regresamos de esta nota un poco interesante, muy interesante, pero pues el tiempo, saben que nos cobran muy caro en YouTube para subir videos, entonces nosotros que vivimos en una caverna pues no nos alcanza para financiar. Hasta que no llega Easy. Exactamente, ya estamos a punto de añadirnos al Estado Islámico para poder sacar recursos. Exacto, sí, vamos a... Y recuperar Texas. ¿No? La Mesilla, California, todas esas ondas. Claro. Pero bueno, vamos a entrar al tema que ya les hemos comentado anteriormente, que vamos a discutir de forma rápida acerca de la crisis existencial del Estado. Yo lo podría poner rápidamente como dos ejemplos. O está pasando por una etapa de adolescencia donde el Estado es un rebelde, no sabe ni lo que quiere, no sabe ni a dónde va, ni reconoce de dónde viene ni lo que tiene. O el otro punto es de que el Estado está viviendo en una etapa de vejez, ya de esos adultos mayores, donde ya está viejo, ya está desgastado, e inclusive ya empieza a preguntarse por qué, para qué existo y hacia dónde voy después de mi muerte, ¿no? Exacto. Y pues Rubén nos trae una postura un poco, no drástica, pero sí diferente a lo que se piensa comúnmente acerca del Estado. Entonces, ¿qué es lo que tú opinas? Bueno, yo como un anarquista de figuras como Flores Magón. Pero no como los punks aquí, No. que pasan en Reforma y queman árboles. De hecho, si me ven ahí, no soy yo. Sino como Flores Magón, que era un rebelde. Y yo pienso que el Estado es innecesario. El Estado ya terminó su vida, ya pasó a ser un estorbo más en la sociedad. Tenemos que tomar muchas vertientes, también tenemos que tener en cuenta que vivimos en un sistema económico capitalista, el cual incentiva la acumulación de riqueza de unos cuantos. Esto hace que haya élites de poder, y esas élites de poder dominan a las élites políticas, las cuales están subordinadas no al ciudadano, no al pueblo, sino a estos élites económicas, que hay muchísimas en México. Si en una marcha ven que voltean un carro particular, nadie dice, pero si voltean un camión de Coca-Cola, el Estado, el gobierno se vuelve loco. Porque ¿a quién tiene que responder? A las grandes empresas. Entonces, ¿por qué tener este tipo de organización política si los ciudadanos podemos autodeterminarnos y hacer una nueva organización y gobernarnos a nosotros de una forma más efectiva, más eficiente, más eficaz? Que eficiencia y eficacia no es lo mismo. Administradores públicos. LOL. XD. Entonces yo pienso que las élites políticas están totalmente subordinadas a intereses económicos. Esto hace que el Estado ya esté inservible. ¿Por qué? Porque los gobernados y los gobernantes están en una lucha constante. De estar en armonía, están en una lucha constante. No sé, Rodrigo, ¿qué me puedas saber? Pues sí, ¿no? Los poderes fácticos al final de cuentas son los que están secundando de igual forma a los intereses particulares de los políticos, ¿no? Porque sabemos que un político real, un político verdadero es aquel que se va a encargar de los intereses de la nación, no de los propios, ¿no? De las grandes familias que conocemos en el país. Muchísimo. Bueno, y a nivel mundial, pues cada país tendrá sus propias familias adineradas y que tienen el control de los recursos en sus manos. Y pues yo tampoco coincido contigo en esto de que el Estado ya está vegetado, ya es un estorbo, ya está generando más gasto que inversión.
creo que el mantener todo ya el aparato burocrático quizá nos está costando más de lo que nos está beneficiando. Y creo pues la sociedad también tiene en parte, no culpa, pero sí responsabilidad de la forma en la que estamos siendo gobernados y cómo el gobierno está manejando la estructura del Estado. Porque en la Constitución bien está clara que la soberanía radica en el pueblo. Soberanía que está a veces hasta con nuestro tío Salinas de Gortari y su radio privatizado. Entonces, pues claro, ¿no? Entonces, vemos aquí que existe una corresponsabilidad por parte tanto del gobierno como de la sociedad. Y si esta amalgama no para el círculo vicioso en el que se está sometiendo vez tras vez, año tras año, pues vamos a ver que el Estado va a seguir destruyendo la soberanía nacional. Vemos estados que ya ni su soberanía es respetada, ¿no? Ya somos estados fallidos, como por ejemplo Somalia, ¿no? En un caso típico, apenas en Burundi que trataron de dar un golpe de Estado y vemos ahí donde está el gobierno, como el gobierno está amparando el Estado de Derecho y bien tú nos puedes decir qué pasa con el Estado de Derecho. Claro, hay que hacer la diferencia en Estado de Derecho y Derecho de Estado. El Derecho de Estado reside en nuestra Constitución política, la cual, en términos legales y teóricos, está bien hecha. En los prácticos, totalmente no está tomando en cuenta, es simplemente un papel más, un libro más que cuesta 30 pesos en la papelería y no la toman como ese derecho de Estado. Entonces, si no se respeta el derecho de Estado, ¿dónde está el Estado de Derecho? El Estado de Derecho ya es la aplicación de este derecho de Estado. Es una pequeña prueba cultural si no fueron a la escuela, como yo. Yo no dije nada, ¿eh? Nosotros apenas llegamos a la primaria y eso de la primaria en tiempos de los cavernícolas era muy diferente de la enseñanza. Exacto, ahí nuestra mamá cavernícola nos enseñaba cosas de derecho constitucional, cosas básicas, ¿no? Pero tiene mucha razón Rodrigo en que la soberanía reside en el pueblo y también échenle una leída a la Constitución, no sean como Peña Nieto, no la que ese libro les marque la vida, porque lo dijo Carlos Fuentes. Yo hubiera contestado cuando me preguntan a Peña Nieto que 3 libros que marcaron tu vida. Yo hubiera dicho, Carlos Fuentes dijo, yo hubiera dicho la Constitución política, porque es básica para los políticos. Pero sí sabe leer. ¿Quién? Peña Nieto. Leyó mal el autor de las obras. Ten cuidado con eso. Luego hay reptilianos, porque bueno, reptilianos no saben leer, no hablan otro idioma. Entonces pues es un reptiliano. Peña Nieto es un reptiliano. Claro. No nos maten. Por favor, no. Nos van a privatizar el programa, ¿eh? Sí. Va a estar aquí atrás de nosotros, atrás de la cámara está Salinas, preparando su radio climatizador. Ya nos van a ver con traje atrás de un escritorio. Así es. Contribuyendo a la burocracia de México, pero ya estamos desviando. El punto es que la Constitución dice que el pueblo decide su forma de gobierno y que el gobierno emana del pueblo. Entonces, es necesario en verdad el gobierno, y estamos hablando del Estado. El Estado, ya saben, constituye población, territorio y gobierno. Entonces, el gobierno es parte del Estado, y si no hay gobierno, no hay Estado. Seamos una nación porque no tiene la política como el gobierno. Entonces, podemos decidir nuestra forma de gobierno. En verdad, estamos en una democracia verdadera. La democracia participativa está siendo efectiva. En primer término, en términos teóricos, no sé si la democracia participativa sea la mejor vía de gobierno, de forma de gobierno. En segunda, los ciudadanos tenemos que ser más participativos. Los gobernantes no nos tienen que decir a nosotros qué van a hacer. Nosotros tenemos que decirles a ellos qué tienen que hacer. Son servidores públicos, no privados. Y un consejo que yo les doy es que nunca se tomen una foto con un político, porque no es nadie famoso, es su representante. No quiero decir que sea su empleado, porque eso ya es una forma muy despectiva de decirlo. Yo iba a decir una peor. Aquí Es tu servillete, hijo. No para que te limpies, pero sí para que le digas lo que tiene que hacer con base en su cargo público, ¿no? Exacto. Además que todos tenemos derecho de ser votados. Así que, pues, hay que encontrar los mecanismos para que los ciudadanos que no están en una élite política, porque tampoco por ser político pierden la ciudadanía, también son ciudadanos. Así que alguien que diga, es que las candidaturas ciudadanas con todos los
políticos son ciudadanos también son independientes, y tenemos que estar constantemente presionándolos si queremos tener este gobierno, y si no lo queremos tener, hay que quitar. Tenemos los fundamentos legales para hacerlo. El problema es que no todos saben cuáles son los fundamentos legales, y la Constitución es muy clara. La interpreta las personas mañosas, pero si los ciudadanos nos organizamos, yo creo que podemos cambiar totalmente este gobierno. Estamos hablando de un golpe de Estado porque no somos el ejército, pero sí que los ciudadanos tomen las riendas del poder y que sean por fin una república. O sea, viene de la res pública, es cosa de todos. No es su novia, es su novio. La república. Así que si la quieren, pues, res pública o vaca pública, ¿no? Es un chiste. La vaca pública de la amiga. La vaca. No, bueno. Oye, y ahorita hablando de esto, que un caso muy sonado el año pasado, que fue lamentable, sobre lo de Ayotzinapa, ¿no? Sí. Como bien dicen, Ayotzinapa no se olvida, nos faltan 43. Creo que nos falta más de 43, nos faltan miles de personas desaparecidas, pero lo que sí puedo alegar es en contra de la consigna de que fue el Estado. Yo al menos yo no soy el responsable de las desapariciones. Ajá. Entonces, el separar el concepto de Estado, de gobierno es muy importante, porque entonces la responsabilidad la tendría que contraer todo lo que compone el Estado y no el gobierno, que fue intocable. Sabemos que fuiste tú el que sale este programa que desapareció la gente. Ya tenemos un isla. La persona que, discúlpenos, pero tienes toda la razón, hay que separar esta parte de gobierno y Estado. Obviamente el gobierno es parte del Estado, pero si hablamos de Estado, es que tiene mucho que ver con la televisión. Esta definición de el Estado, no es así, es el gobierno, porque ya saben que es población, territorio y gobierno. El Estado constituye esas tres partes y entonces tenemos que hacer esta diferencia entre gobierno y población, porque obviamente, como tú dices, yo tampoco fui. ¿Fuiste tú? Y no tú. No tú que lo estás viendo. El otro. Oye, entonces sí está pasando por una crisis existencial. Ya de forma de conclusión. Sí, una crisis existencial que yo quisiera que lo lleve al suicidio. Y que hagamos una nueva forma de organización. ¿Cómo se llame la nueva forma de organización? No lo sé. No lo sé, pero que sí el pueblo tome las riendas de su propio gobierno. Que sean ellos, porque el político no conoce la Sierra de Guerrero, no sabe sus necesidades porque en su vida se va a parar ahí. Y si se para ahí solo es unas elecciones y ya. O sea, sus baños del pueblo. Sus baños del pueblo. Entonces vamos a tomar, yo me considero un poco idealista, pero tomemos la parte de los usos y costumbres, que no es así, porque las constituciones así, los usos y costumbres, pero está mal dicho. Es una forma peyorativa. Discúlpeme, no fue a la primaria. No fue a la primaria. Sí, exacto. Porque pobre, ¿no? Pero hashtag porque pobre. Hashtag porque pobre y la caverna. Pero sí hay el sistema normativo interno que nos permite a los ciudadanos escoger a las personas que se sienten identificadas con la región. Ya hay distritos, pues se toman los distritos y que se sientan verdaderamente identificados con su pueblo. Que sabemos que sea el primo, que sea el hermano, que sea el amigo, pero el vecino, etc. Pero que en verdad sepan lo que necesitan. Bueno, también vivimos en una democracia electoral donde la democracia se vive nada más un día y otros 3 días más en un proceso del conteo, del reconteo, de la culpa de que me robaron, de que no me robaron los votos, eso y lo otro. Después de ahí no pasó nada, seguimos igual que siempre, seguimos con un aparato electoral rancio, a pesar de que tiene muy pocos años de existencia, pero sinceramente esa institución es rancia, no funciona como debería de funcionar, y mucho menos de pasar de lo federal a lo nacional, ¿no? Ya esas sus competencias cambiaron. Entonces vemos ahí que el Estado no es el que está haciendo los cambios, sino el gobierno está haciendo los cambios para hacer un Estado que pueda servir para poder cumplir sus necesidades, sus intereses y satisfacer los deseos más profundos. Ya vemos a Peña Nieto, ¿no? Que cuando fue a Reino Unido a la visita de Estado, pues llegó hasta la vecina y la metió hasta la cocina. Entonces, es que oso ir solo a
con la reina Isabel, ¿no? Qué oso. Hay que llevar a toda la A familia. veces no quiero ser mexicano. No, no es cierto. Somos centroamericanos ilegales que estamos aquí en México haciendo un programa para ganarnos la vida. Exacto, gracias México por recibirnos. Mentira, yo soy de La Bondojo. No. Pero Puro bueno, barrio pesado. el tiempo ya se nos estamos sobre el tiempo. Gracias por darle click a este video, La Caverna. Bienvenidos a La Caverna. Estamos aquí todos los jueves y Los domingos ahí vamos a estar emitiendo un programa para todos ustedes. así que no se pierdan también el programa del domingo, hasta ¿De excelente, qué vamos a hablar acá? sobre la telecracia. Tienen que estar al pendiente del programa porque vamos a hablar de un tema muy interesante de cómo la televisión y el poder fáctico de los medios de comunicación nos están arreglando la mente para poder decidir conforme a los intereses de los poderes mediáticos. Y si el rayo privatizador de Salinas de Gortari no nos manda sin filtro, seguiremos por acá. ¿No? Con filtro. Con filtro. La caverna con filtro. Porque hashtag Instagram. Pero muchísimas gracias por estar en la primera emisión de La Caverna. ¿Qué más que decir? Nos vamos. Gracias. Nos vamos a meter porque tenemos muchas cosas que hacer. Los que se generan temas e ideas Para sacar a la luz. y compartirlas con todos ustedes. Así que no se olviden de poner el pulgar hacia arriba, suscribirse y compartir todos nuestros videos. Exacto. Y opinen. ¿Para ustedes el Estado es un mal necesario? Y si realmente está en una época de crisis existencial. Existencial. Y nos vamos ya. Vámonos ya. Vámonos ya. Nos vemos hasta el próximo programa. Salgo de plan.